Rusia, yo tengo otra fuente diciendo que no fue Rusia, sino que fue el MI6 o el M16, la relación entre las pulsiones sexuales y el militarismo. Curiosamente hay una atracción entre la pulsión sexual de algunas, toda esa atracción que tienen por los cascos, por las botas. ¿Qué giro da eso, que en lugar de que Rusia haya filtrado, esto fue una maniobra macabra por parte de la inteligencia más macabra que ha habido, ¿no? La de la City de Londres. El gobierno federal de Alemania se prepara cada vez más y más, concretamente el gobierno de Alemania, para un posible ataque de Rusia. ¿Realmente un misil Taurus cambiaría el juego en Ucrania? ¿Le daría realmente la victoria a Ucrania? Son capaces de volar a una altura por debajo de los 35 metros, lo que les hace, por lo tanto, imperceptibles a los radares. Genera tanta fuerza que puede romper cualquier búnker, por grande que sea, y, por lo tanto, atacar los depósitos de municiones rusos. Podrían caer en territorio ruso lanzados desde aviones, y entonces provocarían... Es muy emocionante que te compren misiles de 1 millón de euros y que ahora voy a decir todas las especificaciones de muerte que tienen. Recientemente se han revelado audios donde se ve que lo que nos dicen en público no tiene nada que ver con lo que quieren hacer a escondidas. Hablamos de misiles, incluso de misiles que no son pues como para jugar, sino que estamos hablando de la vida humana, de la sangre. En este contexto tenemos que analizar cómo se está destruyendo prácticamente Ucrania. Y por eso está aquí Javier Martínez con esta masterclass de fin de semana. Vamos directamente con él. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos.
Y ahora salen con que no, yo no fui, no, yo tampoco, yo no quise decir eso, mejor no, mejor sí. El canciller de Alemania, los aliados de Alemania, más aparte lo que ya veníamos diciendo el señor Macron, más aparte la unión de un nuevo miembro de la OTAN, más aparte todo lo que se fragua en Washington. Hay muchas cosas que analizar, desde la economía de guerra hasta los misiles Taurus. Te damos la bienvenida a Javier Martínez. Gracias por estar aquí puntualmente como cada fin de semana para explicarnos la profundidad que significan justo estos días que estamos viviendo y que está presenciando el mundo, a veces sorprendido, a veces ya ni sorprendido, porque pues ya sabemos cómo nos tratan de engañar o qué es lo que tratan de hacer. Por ello te vamos a preguntar cómo es que están destruyendo, cómo es que se está destruyendo a Ucrania y cómo se favorecen o se desfavorecen los pueblos del mundo. Adelante, Javier, te escuchamos. Mi muy queridos Roberto, Shadi, todo el equipo de Detrás de la Razón y todos nuestros seguidores. Siempre me gusta hacer un análisis multidisciplinar, mirando historia, economía, mirando opiniones de tirios y de troyanos, escarbando fuentes de un lado y otro, contrastándolas. Y justamente esta semana, preparando esta intervención, vi una tesis de un autor que me ha llamado la atención y que me he puesto en contacto con él. Es una tesis de un húngaro, es un miembro de la Academia de Ciencias de Hungría, se llama Jorge o Georgi Varga, y su tesis es, que la comparto plenamente y además lo voy a intentar complementar con lo que él dice: cuanto más dure la guerra en Ucrania, menos hay posibilidades de mantenerse Ucrania como Estado, por supuesto, ya como Estado soberano y como Estado íntegro territorial. La idea de arruinar a Rusia, que era la idea de debilitar, de arruinar, primero de vencer, que se iba a vencer a Rusia, creo que ya es pasado, aunque en mentes de occidentalistas, globalistas, todavía persiste, es decir, la tenacidad en el error. Este señor, Georgi Varga, es un diplomático especializado en el espacio postsoviético, es doctor en teoría de relaciones internacionales, filósofo, filosofía política. Representó, además, tiene experiencia de campo, representó a Hungría tanto en Ucrania como en Rusia, como en Moldavia. Ha sido jefe de misión de la OSCE, es decir, de la Organización de Cooperación y de Seguridad en Europa. Por lo tanto, es un señor que habla con conocimiento del terreno durante muchos años. Arruinar a Rusia, digo, para mí es ya pasado y para él también, aunque persistan. Lo que sí estoy viendo es que Ucrania se está rompiendo y es parte de ese futuro en el que Occidente globalista siempre embarca a las naciones, destroza naciones. Estoy pensando en la guerra de Yugoslavia, desde entonces hasta la guerra de Irak, la situación de Libia, la situación de Afganistán, donde entra la zarpa de la anglosfera vestida del mundo democrático liberador de Occidente, entra la destrucción y entra la desintegración de los estados. Además, el atlantismo, lo estoy viendo, que desde actualmente ya se vive como un culto ideológico, y eso es peligroso, todo lo que termina siendo un culto. No es un medio de defensa colectiva, para nada. Además, es y permitidme que lo diga, es opinión mía, es una gang, es una banda para repartirse comisiones. Ucrania no puede ya funcionar de manera ni autónoma ni independiente, como hemos visto durante muchos programas. Esas necesidades que cifrábamos hace días, en que unos la cifraban en 400.000 millones y desde Ucrania ya más cercano a los 500.000 millones. Los recursos por los que vive Ucrania como país, lo que queda de Ucrania como país, son donaciones continuas de 40 países controlados por Washington. Y todo esto se podría haber evitado. Se podría haber evitado tanto la guerra como, después de haberse iniciado la intervención rusa, a los 2 meses también se podría haber parado. Se me viene a la cabeza
el acuerdo ruso-ucraniano que se negoció a finales de marzo del año 22, acuerdo entre el gobierno de Kiev y el gobierno de Moscú en marzo, finales de marzo del 2022, casi va a hacer 2 años. Fue rubricado en Estambul y estaba listo para ser firmado y aplicado. Pedía 2 cosas. Pedía, por una parte, la neutralidad de Ucrania, es decir, el posible ingreso de Ucrania en la OTAN, que no fuera así, y ahora voy a explicar por qué desde la parte rusa sí se pedía, y luego que la situación de millones de rusos, tanto rusos étnicos que vivían y viven en una parte de Ucrania, o que antes era Ucrania, y de los 10 millones de minorías rusoparlantes y otras minorías, ojo, que se han quejado de maltrato en Ucrania, como es la minoría húngara, por ejemplo, pues se pedía eso simplemente. ¿Por qué se pedía? Ucrania había sido nombrada como futuro miembro de la OTAN en una declaración final a iniciativa de los Estados Unidos, violando la propia constitución que tenía Ucrania, porque, ojo, en 2008, y es lo que no se explica, por eso me gusta ir hacia atrás a veces, Constitución ucraniana, año 2008, consagraba un estatus neutral del país, igual que lo tiene Suiza, igual que lo tiene Austria. ¿Por qué Occidente no ha ido a pedir que Austria y que Suiza entren en la OTAN? Pues bien, Ucrania, a pesar, primero, de tener una constitución que prohibía la participación en ningún bloque, porque era un país neutral, y segundo, aparte, en el año 1994, la Constitución es, ya he dicho, a esa fecha todavía estaba vigente esa neutralidad. Y en el año 94, Ucrania firmó algo que se llamó en derecho internacional el Memorándum de Budapest, en el cual se reconocía, por una parte, el desarme nuclear de Ucrania. Las armas ucranianas habían sido entregadas a Rusia después de la caída de la Unión Soviética, y el estatus de Ucrania era de país neutral, y por lo tanto no había problemas. Yo recuerdo haber ido a fiestas en Madrid, invitado a embajadas, como podía ser la embajada francesa el 14 de julio, la fiesta nacional ucraniana era en una zona de Madrid llamada Arturo Soria. Iba todos los años a la fiesta nacional de Ucrania y ahí había franceses, españoles, ucranianos, y no había ningún problema. Era una Ucrania con una constitución neutral y con un desarme nuclear del país. Antes de que Rusia violase la integridad territorial de Ucrania, antes de la secesión de Crimea en el 2014, Ucrania era un país neutral, y para eso que propusieron en uno de los acuerdos de la OTAN de invitar a Ucrania para que en una declaración final para que fuese parte de la OTAN a iniciativa del gobierno de turno de entonces de los Estados Unidos, eso fue mucho antes del referéndum de adhesión de Crimea en el 2014. Es decir, lo que quiero dar a entender, ¿quiénes fueron violando la legalidad? Hay unas leyes, hay unos acuerdos internacionales, y esto mucho antes de que Crimea se incorporase a Rusia, y, por supuesto, el procedimiento para que Ucrania, su constitución, que decía que tenía y que quería ser neutral, ahora quiera ser de la OTAN, donde se ha hecho un referéndum en el pueblo ucraniano para pedir la adhesión a la OTAN. Es significativo que a principios del año 2008, solo un cuarto, como mucho, un tercio de la población ucraniana podía estar a favor de la adhesión de Ucrania a la OTAN. Esta resistencia que tenían los ucranianos a pertenecer a la OTAN, otra cosa era pertenecer a la Unión Europea, pero como está vinculado una con otra, es decir, esta reticencia de los ucranianos a no entrar en la OTAN era por no tener o no tensar las relaciones con Rusia. El historiador húngaro Zoltán Sbiro así lo reconoce en muchos textos. Desde el golpe de Maidán, recordemos, golpe de Estado contra un presidente elegido legítimamente y legalmente, que era el golpe fue en el 2014. Había habido una victoria de una persona llamada Víctor Yanukovych, partidario de la neutralidad como estaba reconocida en la Constitución.
hubo unas elecciones presidenciales en el 2010 y salió victorioso. Además, por si fuera poco, hubo unas elecciones parlamentarias en el 2012 y el jefe de Estado contrario a Yanukovych, el pro-occidental, Yushchenko, quedó en quinto lugar. Es decir, 2010, elecciones, Yanukovych. 2 años después, elecciones parlamentarias, los pro-occidentales quedan en quinto lugar. ¿Qué decir? Cuando se dice es que entrar en la OTAN no pone en peligro al país que tiene al lado cuando le consideran enemigo, pues solamente diría que Finlandia, que era neutral, a los 6 meses de entrar Finlandia en la OTAN, aparte de ya estar dentro de los organismos de la OTAN, también tiene Estados Unidos el derecho a utilizar 15 bases militares en territorio finlandés. ¿Cómo reaccionaría, me pregunto yo? Porque a mí me gusta aplicar la lógica siempre. ¿Cómo reaccionarían los Estados Unidos? Bueno, ya reaccionaron en la crisis de los misiles en la época del presidente Kennedy y de Nikita Khrushchev. ¿Cómo reaccionaron los Estados Unidos? Estuvieron al borde de un ataque nuclear si se establecían bases soviéticas en la isla. ¿Cómo reaccionaría ahora el gobierno norteamericano? Y ya no pongo a Rusia, si China establece bases en el Golfo de México. En febrero del 2014, un día antes del golpe, si me ha salido el lapsus de golfos, de golpe, un día antes del golpe, destacados diplomáticos alemanes, franceses y polacos habían firmado un acuerdo como garantes con el jefe de Estado de aquel momento, Yanukovych, y con la oposición para esa crisis política que se mantuviese como una crisis política en un país donde ha sido elegido legalmente un presidente y donde 2 años después en el Parlamento se ha revalidado su mayoría. Ahí estaban presentes 2 ministros de Asuntos Exteriores, el de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y el de Polonia, Radoslaw Sikorski. Ese mismo que felicitó Sikorski a los Estados Unidos cuando se voló el Nord Stream. Es decir, un ministro de Exteriores que felicita y brinda porque se hace una voladura terrorista de un gasoducto. Cuando pasó lo de Maidán, os recuerdo, no hubo condenas europeas del golpe, igual que se condenan los europeos y se ponen como verdaderas vulpes o cotorras, diciendo cuando hay un golpe contrario a los intereses de Occidente, hay condenas, hay sanciones. Pues ahí no hubo ni condenas, ni sanciones, ni hubo peticiones para que se restaurase la autoridad legítima. Y eso que estos 2 ministros, el alemán y el polaco, habían dado seguridades a los y también franceses y de otras nacionalidades europeas, habían dado seguridades a ese presidente de que la crisis política se iba a resolver por los cauces normales y políticos, no por un golpe de Estado. Hemos visto en Ucrania desde el 2014 minorías étnicas y minorías de lengua perseguidas. No solo los rusos parlantes o los rusos étnicos, he dicho antes los húngaros y también polacos. Si Estados Unidos, voy a volver a aplicar la lógica Javier, si Estados Unidos bombardea a Serbia en la guerra de Yugoslavia, bombardea a Serbia y apoya el separatismo de los albano-kosovares y luego permite que se secesione, que se independice Kosovo, eso es legítimo para Occidente. En cambio, si se hace lo mismo con respecto al Donbass por parte de Rusia, no es legítimo, o se hace un referéndum en Crimea que quiere incorporarse a Rusia y eso no es legítimo. Lo que siempre digo, las 2 varas de medir. ¿Dónde está la responsabilidad aquí de que este Occidente esté rompiendo y destruyendo Ucrania y sobre todo el bienestar de la población ucraniana? ¿Por qué se responsabiliza de la carnicería de Ucrania solo a Vladimir Putin? Y no, por ejemplo, también a Boris Johnson y a los políticos a los que él representaba y representa. Voy a poner más casos sobre este punto. El 24 de febrero del año 22, Rusia lanzó una operación militar o una guerra, llamadlo como queráis, en Ucrania. Pero bien, al 5.º día, 5 días,
al quinto día, el 28-29 de febrero, Ucrania y la Federación Rusa estaban ya negociando entre sí poner fin a la operación militar. Es decir, antes de la operación militar existían unos acuerdos Minsk I, Minsk II que se violaron. 5 días después de la intervención militar o invasión, hubo un acuerdo entre Ucrania y Federación Rusa que eran unas negociaciones que se habían establecido primero en Minsk y luego en Estambul y que desembocaron a un acuerdo que fue rubricado por las delegaciones de ambos países y se era en funcionamiento en marzo 2022. ¿Qué pasó? ¿Qué puntos principales trataba este acuerdo? En este acuerdo ya se seguía pidiendo la neutralidad de Ucrania, es decir, que no entrase en la OTAN. Eso sí, ya había habido un salto cualitativo. Ya no era el Minsk I, Minsk II, ya había habido una ocupación de territorios, tanto Crimea como el Donbass. Esos territorios, las provincias de lo que eran antes de Lugansk y de Donetsk y Crimea, eso no se ponían en el tablero de negociación. Eso ya había sido y formaba parte para la delegación rusa como territorio de la Federación Rusa, porque así lo habían querido la inmensa mayoría de poblaciones de esos territorios tras el 2014. Tras 15 años de preparación y de muchas inversiones, porque todo esto viene mucho atrás, como estoy diciendo, del 2014, como he empezado diciendo, cómo viene toda esta invitación a un país que es neutral a que rompa su neutralidad. Y se están preparando para una guerra durante 15 años que encima están perdiendo. Y nos está arrastrando a todos los europeos y, en primer lugar, muerte y terror a los ucranianos. El occidente político tiene una base anglosajona, es decir, la OTAN y la Unión Europea, aunque no esté Reino Unido, se dictan desde Washington o desde Londres. Y se dio cuenta, esta dominancia o oligarquía anglosajona, se dio cuenta que si se ponían en marcha este acuerdo de Estambul, esto podría perder para ellos lo que tienen en mente desde hace más de 15-20 años, es decir, la oportunidad de debilitar a Rusia. Voy a sacar aquí las palabras del jefe de la delegación negociadora del gobierno de Ucrania, es decir, palabras ucranianas de un ucraniano, jefe de la delegación, el 25 de noviembre del año 23, que dijo, se llama David Arachmia, tiene un alias David Brown, pero su nombre es David Arachmia. Dijo que en una entrevista el 25 de noviembre del año 23, ante todo el planeta, que negando su responsabilidad de por qué no salió el acuerdo de Estambul, dijo que el Prime Minister de Reino Unido, Boris Johnson, y le nombró y le citó, se presentó en Kiev el 9 de abril del año 22 y dijo Boris Johnson, según David Arachmia, que no deberían firmar nada en absoluto los ucranianos con Rusia y que simplemente decimos al gobierno de Kiev que luchen y que seguiremos luchando con ellos. Hoy sabemos que el conflicto es una carnicería. Es una carnicería donde las cifras reales, ya lo hemos tratado en muchos programas aquí, no se dicen, pero que podrían rondar más de los 400.000 en torno a muertos y heridos por parte solo ucraniana. Además de infraestructuras destruidas, de pérdidas además de otros territorios, ya no solo han perdido lo que antes no tenían que haber perdido, ahora también han perdido los distritos de Kherson y de Zaporizhzhia, y una crisis de millones de refugiados en toda Europa y una crisis de la Unión Europea y una crisis mundial en energía, financiera, en logística, agrícola y de confianza. ¿Y todo esto quién es el responsable? ¿Solo hay un responsable? Cuando se trata en diplomacia, y esto voy a cerrar este capítulo, como bien dice este diplomático Georgi Varga, cuando en la diplomacia prima la ideología y solo la ideología en lugar de la política de seguridad, pasa lo que está pasando. Donde tendría que primar una teoría de relaciones internacionales y de política de seguridad, donde tendría, porque ¿qué pasaría, como he dicho antes, si se establece una base militar ruso-china? Que podría pasar, imaginemos,
en el desarrollo de los BRICS hay un acuerdo que deriva en lo militar y se establece se propone una base militar ruso-china en Cuba. ¿Qué pasaría, mi querido Roberto? ¿Qué pasaría con esa base militar ruso-china o ruso y China en Cuba? ¿Cómo respondería los Estados Unidos? ¿O es que Ucrania es soberana para dejar de ser neutral y Cuba no es soberana? El derecho internacional apoyaría todo esto. Pues así se creó la crisis de los Pero la misiles. diplomacia... Exactamente. Estamos viendo que hay una huida hacia adelante de la Unión Europea, que como bien estoy comentando en muchas semanas, es una Unión Europea otanizada. Ya no es una organización económico-financiera, es una organización militar y que va camino de un conflicto directo con la Federación Rusa y, ojo, aquí lo digo ahora, y con algunos más, no solo con la Federación Rusa. Jugar además con el miedo europeo forma parte de lo que comenté en otro programa, de lo que se está llamando la guerra cognitiva. Es decir, en vez de eso de que viene el lobo, pues es lo que viene el oso ruso, y de ahí lo de los cazas F-16 que se van a entregar, no se entregan, de los misiles Taurus alemanes que vamos a ver dentro de un rato. Todo es un doble rasero y una doble moral. Y cuando ministros que se llaman de asuntos exteriores, pero que va camino de convertirse en ese preciado ministerio que se va a crear, y lo digo aquí, se va a crear un ministerio de la guerra en la Unión Europea, es decir, en una organización económica se va a crear un ministerio de la guerra, sí señores y señoras. Y Josep Borrell, que se propone como ministro de la guerra, cuando dijo, este juego, lo que está pasando en Ucrania, no vale que se resuelva por la diplomacia, tiene que jugarse en el campo de batalla y solo los rusos así se lo tomarán en serio. Bueno, los rusos le tomarán en serio y han ido perdiendo la OTAN y por ende Ucrania, que es, por así decirlo, se está haciendo una guerra de procuración contra Rusia utilizando una vez más a países para destrozarles. Había, y termino, un tratadista de psicoanálisis, un clásico del psicoanálisis post-freudiano, que era Wilhelm Reich, que hablaba de la relación entre las pulsiones sexuales y el militarismo. Curiosamente hay una atracción entre la pulsión sexual de algunas y la pulsión de muerte. Todo eso que, me lo estoy diciendo por las palabras de Josep Borrell, toda esa atracción que tienen por los cascos, por las botas, por los uniformes y por las pistolas y los misiles a las vidas corrientes, por las pistolitas, por los misiles. Es decir, todo esto tiene que ver, aparte de una base económica, que ya la cito muchas veces y ya he explicado muchas veces y saldrá durante la intervención de hoy, cómo vamos avanzando hacia una economía de guerra, porque el capital con K mayúscula lo que busca es una recuperación rápida de plusvalía. ¿Y cómo se logra? Pues en determinados sectores más rápido que otro. En el sector de las armas, en el sector farma, se logra mucho más que si se hace en industrias para hacer cacerolas, por ejemplo, o industrias que sirvan a la población civil. El imperialismo financiero de hoy es un antihumanismo militante, es decir, el objetivo es colonizar a los pueblos, colonizar a los individuos, ocupar violentamente sus mentes, sus cuerpos, sus territorios, para luego desertificar todas las diferencias en nombre, y lo más macabro es que se hace en nombre de los derechos universales utilizados como arma contra los resistentes. Es decir, la unidad de los pueblos como objetivo común que tendría que ser, y el derrocar a los oligarcas corruptos y putrefactos que gobiernan, pues es lo que intentan evitar. Y se pasa ya de un economicismo crematístico, es decir, transformar a cada pueblo en productores y consumidores y nada más, donde las identidades culturales, históricas, se borren con la cultura de la cancelación, donde la guerra colonial y militar pueda conducirnos a una tercera guerra mundial
ya no solo bajo la forma que ya está de Guerra Fría, sino de una cuarta guerra mundial como guerra caliente. Y ahí está la misión de la oligarquía, de la anglosfera, de Estados Unidos y de Reino Unido, que es aniquilar todo lo que huele a comunidad, desde la familia hasta la patria, incluso la putrefacción del Estado, la utilización del Estado para dinamitarlo desde dentro. Por lo tanto, tendremos que rechazar todo ismo que sea vehículo de misología es de odio, todo lo ismo que conduzca al odio hay que destruirlo. Y todo ismo que conduzca a la violencia también. Tenemos que desarrollar formas de participación democrática y de integración social y de lucha por el bienestar. No me canso de decirlo. Gracias, Javier, por este primer punto que creo que es muy importante porque habla más bien de, tu punto es la deconstrucción de la guerra, o sea, nos regresaste para ver cómo se construyó la guerra en Ucrania. Ahora háblanos de la construcción de la economía de guerra, porque hay como un poco de confusión, o más bien este tema pues no lo vemos nunca en los medios de comunicación. Construcción de la economía de guerra, a propósito obviamente del teatro, del escenario militar que se vive en Europa, que vive Ucrania y que vive Rusia. Adelante, Javier. Ya hubo un precedente en la historia europea y en la historia mundial en el periodo de entreguerras, es decir, después de la Primera Guerra Mundial, que empezó en el año 14 y terminó en el 18, vinieron los locos años 20 de verdadera especulación financiera y de relajación de costumbres y de eclosión cultural de muchos movimientos, tanto en París, en Berlín, en Nueva York. Estamos viendo que en esa época vino la crisis del 29 y fue la primera gran crisis sistémica. Luego hemos tenido una crisis sistémica, la del 2007-2008, crisis sistémica, quiero decir, del sistema. ¿Y cómo salió el sistema, es decir, el capital en relación al trabajo? En aquel entonces, en los países llamados democráticos, se fue hacia una economía de guerra encubierta, en el sentido que era el keynesianismo de guerra, porque había una producción de armas y una producción que condujeron luego a la Segunda Guerra Mundial, una economía de guerra a lo bestia en los países del eje, es decir, en Alemania, en Italia y en Japón, y el enfrentamiento que vino con la Segunda Guerra Mundial. Pero en el occidente de entonces, el keynesianismo dio una de cal y otra de arena, es decir, dio una economía basada en la demanda y promover la demanda, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, para promocionar el consumo de los individuos y de las familias y, por lo tanto, una economía en los gloriosos 30, porque se había pasado de los horrores de la Primera Guerra Mundial a la crisis del 29, desde los años 50 hasta los años 80, esos 30 años de eclosión en Occidente de una economía social de mercado. Pues bien, ahora, desde la crisis del 2007-2008, el capital no logra recuperar, por decirlo con palabras muy básicas, la tasa de retorno, la plusvalía que considera que tiene que tener para su funcionamiento. Y por lo tanto ya hubo una primera salida con la financiarización, es decir, derivar la economía real hacia la economía financiera, pero eso también tuvo su crack en el año 2007-2008. Y ahora lo que estamos viendo, y luego vino la pandemia, bueno, me ha salido pandemia, la pandemia, que también fue una situación de contracción para luego buscar un acelerón. La realidad es que la economía de guerra ya estuvo presente en los años, como he dicho antes, pero la economía de guerra de ahora no se va a hacer bajo la forma de un keynesianismo. No se busca ya dar una de cal y otra de arena. El capital, el gran capital, las grandes firmas de armas financieras, farma, etcétera, ya presentan su cara más cruda y ya no hacen ese pacto ni buscan ese pacto social. Es decir, es una economía de guerra, pero con desposesión además. Y por lo tanto, les importa poco que la población
ni lo que piensa, ni lo que opine. De hecho, se hacen con lo que se llama la guerra cognitiva, y no solamente investigar al enemigo, sino también al ciudadano del propio territorio para borrar cualquier voz discordante. Y se crean, por así decirlo, tanto gobiernos como oposiciones controladas, es decir, todos títeres marionetas, ya sea, dicen que viene Meloni, que Meloni va a ser la extrema derecha que va a oponerse a la OTAN y que va a controlar los planes de la Unión Europea. Pues vemos a Meloni más integrada con Biden y con la OTAN y con la Unión Europea, y da lo mismo que el italiano haya votado Meloni que haya votado Cicciolina. En el fondo es exactamente lo mismo. Entonces, desde la construcción de un sistema de guerra, tiene muy mucho que ver cómo se va acelerando a partir de este mes de enero pasado. En el mes de enero pasado asistimos a una sucesión de acuerdos de cooperación militar y de guerra en materia, dicen, de seguridad entre Ucrania y varios estados europeos, formen o no parte de la Unión Europea, curioso esto, y también del otro lado del Atlántico vía la OTAN. El primero que hizo un acuerdo directo Ucrania con un país europeo fue Reino Unido, el Reino Unido de Rishi Sunak. Desde el 12 de enero, estos acuerdos bilaterales firmados hasta la fecha, yo he visto el que ya he comentado, Reino Unido, Francia, Alemania, Dinamarca, Italia, Canadá, firmados por gobiernos a espaldas de sus parlamentos y siempre sin el conocimiento y la voluntad de sus ciudadanos, que son los contribuyentes, sin refrendo popular, no hay refrendo ni referéndum que valga, son acuerdos además a 10 años, es decir, lo hace un gobierno y compromete al gobierno que viene detrás, y donde ponen a disposición las vidas, las haciendas de cada ciudadano a merced de intereses terceros. El rasgo común de estos acuerdos, que revela abiertamente su finalidad, consiste en una referencia a una colaboración inmediata y reforzada entre las dos partes, es decir, el gobierno de turno de cada país europeo y el gobierno de Zelensky, que de momento no hay una elección para ver si cambia. Va avisos de ser eterno también. En el caso italiano, por ejemplo, cogiendo los acuerdos que he visto, dicen los acuerdos, tanto el italiano como el otros que he estado viendo, el de Italia y el de Francia, en caso de un futuro ataque armado ruso, dice, pero estamos en una guerra, ya no es que un futuro ataque, ataques hay todos los días, pero bueno, es el pensamiento kafkiano que tiene la Unión Europea y los gobiernos de la Unión Europea. En caso de un futuro ataque armado ruso contra Ucrania, a petición de uno de los participantes, es decir, por ejemplo, Italia, Francia, España o la misma Ucrania, estos últimos se consultarán entre sí dentro de 24 horas. En ese plazo se verán qué pasos y qué respuesta tomarán contra Rusia para contrarrestar o disuadir el ataque. Para bajarlo más al detalle, si tomo el acuerdo de Italia, Italia dice, ese acuerdo declara que en tales circunstancias proporcionaría a Ucrania, según corresponda, apoyo rápido y sostenido en el ámbito de la seguridad y de la defensa y el desarrollo de capacidades militares y de asistencia económica. Tratará de lograr, dice el acuerdo, un acuerdo dentro de la Unión Europea para imponer medidas económicas y otros costes contra Rusia o con cualquier otro agresor que ataque a Ucrania. Ucrania es la niña bonita de la Unión Europea. Es decir, no solo que el ataque Rusia, que la está atacando, sino cualquier ataque futuro compromete a estos países europeos y consultará con Ucrania sobre sus necesidades en el ejercicio del derecho, y lo basan en el derecho de autodefensa consagrado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Yo estoy pensando que todo esto, en resumen, es, 1, un apoyo sin límites a la economía ucraniana. Mientras tanto, existe la situación todavía, y después de la Segunda Guerra Mundial, entre la Italia del norte y la Italia del sur, y las diferencias económicas de pobreza y de diferencia de calidad de vida entre el norte y el Mezzogiorno. Pero bueno, debe ser que los gobiernos gobiernan para terceros. 2.
Entrega de armas y tecnología militar, porque la industria se va a centrar en eso, armas y tecnología militar. 3. Endurecimiento de sanciones, nuevas sanciones, ya van por la 14ª ronda, pues serán la 15ª, la 26ª, no sé cuántas sanciones contra Rusia. 4. Así como todo lo que pueda derivarse que necesite Ucrania y que lo interprete Ucrania en una interpretación amplia y expansiva del derecho de legítima defensa. Algunos acuerdos incluso, el de Francia estoy pensando, o el de Canadá, prevén incluso cuantificar las partidas exactas a favor del gobierno de Zelensky. El acuerdo que ha hecho Justin Trudeau, primer ministro canadiense, promete a Ucrania 2.250 millones de dólares. El acuerdo italiano en el artículo 17, aunque muy torticeramente quiero decir que muy falazmente, dice o excluye cualquier coste adicional, dice que no va a haber coste adicional para el presupuesto estatal de la República de Italia. Esto es mentira, porque por la experiencia pasada de contribuciones económicas de Italia al gobierno de Zelensky, hemos visto cómo se hacen estos maquillajes presupuestarios. Es decir, se pone un nombre a unos fondos, no se dice realmente dónde se destinan esos fondos, o son denominaciones ambivalentes y salen por la puerta trasera los fondos. Los acuerdos firmados hasta el 28 de febrero ya superan la cifra de los 20.000 millones de dólares para Zelensky, solo de 6 países que acabo de mencionar. Estamos ante un sistema de economía de guerra, más allá de cualquier negociación. En vez de negociar para un cese del fuego, para un alto el fuego, o para que haya una negociación de Rusia o Ucrania, esto no interesa. No interesa porque la economía que prima para dar plusvalía es la economía de guerra. Y Ucrania también está intentando negociaciones con otros países que debe ser que les preocupa mucho la situación de Ucrania y Rusia, como puede ser Japón, como puede ser Rumanía, Países Bajos, Suecia, Polonia, España. Estos acuerdos, lo que he dicho antes, tienen una duración, y es lo más escandaloso también, y una vinculación de cada país de 10 años. Es decir, durante 10 años, España, Francia, Alemania, Italia, se comprometen con Ucrania. Ante la imposibilidad actual de actuar de la OTAN y de poder aceptar a Ucrania, porque les dicen, queremos que entréis desde hace más de 15 años, queremos que entréis, pero no les dejan que entren, dejan que se destruyan y que se dinamite el país y que se trocee para multinacionales y para oligarcas. Pero sobre la base del artículo 10, como no pueden admitir el propio tratado de la OTAN, en el artículo 10, dice que para admitir futuros miembros candidatos se condiciona a que tengan capacidad esos miembros nuevos de contribuir a la seguridad de la región del Atlántico Norte. ¿Cómo va a contribuir Ucrania entrando ahora en la Organización del Atlántico Norte? ¿Nos va a dar seguridad? Es que hay que pensar los tratados, leerlos y razonarlos. Es decir, es un Estado que se encuentra como Estado fallido, black hole, con un estado de guerra, estado de beligerancia. Por lo tanto, violemos el propio tratado de la OTAN, dicen estos malandrines, dicho muy suavemente, y pervirtiendo el artículo 10, hacemos que cada Estado que forma parte de la OTAN, estos países que he dicho 6 y todos los que van a empezar a hacer acuerdos bilaterales, hagan estos pactos bilaterales por la puerta de atrás con el gran agujero negro de Zelensky, a costa ¿de qué? De la vida, de la salud y de las haciendas y de los patrimonios de los ciudadanos tanto de Ucrania como de la Unión Europea. ¿Alguien les ha informado previamente para que tengan los ciudadanos, estoy pensando en los ciudadanos de España, de Francia, de Alemania, alguien ha informado como gobiernos que representan a los ciudadanos, alguien les ha informado previamente para que tengan un conocimiento real y que puedan expresar su voluntad formalmente y con garantías para que no sean durante 10 años robados, violados, engañados, esquilmados, vapuleados, ninguneados, explotados y convertidos en siervos contribuyentes en su vida, si se les llevan al frente, y en su patrimonio, si tienen que perder patrimonio o derechos sociales por estos acuerdos bilaterales. Estamos viendo que sientan además un precedente que viola el propio Tratado de la Alianza del Atlántico Norte, el artículo 10 que he dicho antes.
facilitar durante 10 años la entrada de Ucrania a costa de la sangre, del sudor y lágrimas de los ciudadanos de Europa es más que ilegal, es inmoral y digno de resistencia. De ahí la bravuconada de la macronada de la semana pasada, en la que Macron decía de la posibilidad, en esa bravuconada, macronada de Macron, de la posibilidad de enviar tropas europeas a la escena ucraniana, ante el fracaso rotundo de la contraofensiva de la OTAN y de Estados Unidos. No es una distracción de Macron, no es una broma la de Macron. Él, y como decía la semana pasada, él y toda su corte de favoritos, de miñón, de archimiñones, que ahora se permiten insultar al pueblo de Francia. El otro día escuchaba palabras del elegido íntimo amigo de Macron, el presidente del gobierno de Francia, decía que todos los que se opongan al envío de tropas eran unos lâches. Lâche, en francés, quiere decir cobardes, cagones, a quienes no quieran contribuir con su sangre, con su cuerpo, con su vida a favor de Zelensky. ¿Y por qué no va él? ¿Por qué no va Macron de la manita de Atal? Y decir no a lo que quieren los oligarcas y a los intereses de transnacionales instaladas en Kiev, ¿eso es traición de Estado? ¿Es ser rusófilo? Es decir, hay un golpe de Estado que nadie ha denunciado desde el 2014 en Maidán, nadie ha puesto sanciones, como he dicho antes. Estoy pensando en cómo ha salido por la puerta trasera, es decir, como las ratas que abandonan el barco, Victoria Nuland, la Mrs. Crunch, la de las galletitas, sí, la de las galletitas. Ahora que veo Crispy Oats ahí, estoy viendo que Victoria Nuland ha salido del juego político, pero ha dejado lo que ha dejado. El estancamiento actual del conflicto ruso-ucraniano no es una sorpresa, después de los cientos y cientos de miles de dólares y dólares entregados a Zelensky, que vamos a ver luego. Después de ¿cuántos muertos? 100, 150... 200, 300, heridos 400, 500.000. Ahora se nos exige, como dicen en Francia, para que no nos llamen lâches, cobardes y cagones, en francés dicen encore un effort, un esfuerzo más. Pero ¿quién hace el esfuerzo? Si el esfuerzo lo está haciendo la ciudadanía, ellos no. Ellos en las fiestas que hacen en Versalles, es escandaloso. Ahí no hay un effort, no hay un esfuerzo. Hablamos que hagamos un esfuerzo sobre gente en Europa para los globalistas belicistas, es decir, jóvenes de 18 a 60 años para la trituradora de carne. No somos capaces de vigilar nuestras fronteras, lo que más me duele. No somos capaces de vigilar nuestras fronteras de los narcos y de los delincuentes que entran ilegalmente, y no hablo de la migración global, sino de la migración de delincuencia y de narcos. No somos capaces de, con nuestros impuestos, de que se destinen a esos fines y, en cambio, nos recortan además necesidades sociales. Hacerse una ecografía de mama el otro día en una determinada ciudad española a una señora, la citaron y estando para la ecografía la máquina no funcionaba y solo había en la ciudad una máquina disponible en ese hospital. Y, en cambio, sí hay para vestirse de cuero, botas y misiles. La desposesión ciudadana, más allá de los bienes materiales, porque esto va más allá de los bienes materiales, también de los cuerpos y de las almas. Y mientras tanto, vemos una en Netflix y que nos cuenten milongas por la caja tonta. Ya el propio, que sigue todavía con un cargo, Mac Milley, que fue 30º, ¿qué era el cargo? Era del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos. Vale, pues Mac Milley ya había previsto hace mucho tiempo, y lo sacamos aquí en un Detrás de la Razón, que la guerra no la ganaría Ucrania. Y le quitaron de ese cargo en ese momento de jefe del Estado Mayor, porque había dicho en la primavera pasada que comenzarían negociaciones sí o sí, porque la vaca no daba para más. Pero bueno, hay unas elecciones presidenciales de fondo para el 5 de noviembre en los Estados Unidos.
se está poniendo en duda, como lo hemos visto también, la continuidad del apoyo financiero y militar de los Estados Unidos, y para eso tiene que cargar los gobiernos de Europa, es decir, la ciudadanía europea, con el coste de la guerra. Para esto están los tontos útiles y serviles de la Unión Europea. La von der Leyen, los Borrell de turno, y los Scholz, y las Meloni, y los Macron, y los Sunak, y los Sánchez, y demás caterva de impolutos, y voy a decirlo para no faltar, no son corruptos, ninguno de ellos, son representantes impolutos, basan su gobierno en valores, son democracias de valores, no existe robo ni cleptocracia, no existe AMPA en los gobiernos, no existen bandas o gangs de funcionarios públicos robando, salen casos a diario, pero no pasa nada. Los comitentes que les pagan como comisionistas de la peor estofa, porque les están haciendo grandes empresas de armas, es decir, cuanto más armas vendas, más podemos derivar para, y además tendrás cargos luego fuera de tu país. Es decir, y ante todo esto hay conflictos en ciernes como el posible de Estados Unidos y China, en eso que repiten lo de la trampa de Tucídides, que ya he explicado muchas veces, como si fuese una profecía autocumplida. Y luego viene lo que tú has comentado, Roberto. Rusia dice, yo tengo otra fuente diciendo que no fue Rusia, sino que fue el MI6 o el M16. Rusia supuestamente intercepta y difunde una conversación de los altos mandos militares alemanes y pone a Scholz en aprietos. Hay una grabación de 30 minutos que alerta a la Oficina Federal del Servicio de Contrainteligencia Militar Alemán, BAMAT, y en esa reunión donde donde participaba un inspector del Ejército del Aire, Ingo Gerhards, como preparación de una sesión informativa con el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius, allí se hablan como amigotes, he escuchado la cinta, como una conversación de amigotes de tasca, de bar, e incluso afirman llevar a Ucrania y los Taurus, los misiles Taurus, que ahora voy a explicarlo con detalle, dicen, pero claro, sin el apoyo en el terreno de los especialistas militares, porque eso no lo quiere el presidente Scholz. Bien, bien. Oye, ¿qué giro da eso, que en lugar de que Rusia haya filtrado, esto fue una maniobra macabra por parte de la inteligencia más macabra que ha habido, ¿no? La de la City de Londres, obedeciendo siempre las directrices financieras, oscuras, ritualísticas incluso, y que desde ahí estén traicionando pues prácticamente a todos. ¿En qué lugar vivimos? Vámonos directamente al escenario militar, Javier, este escenario de guerra. Canciller y misiles Taurus, hay muchas preguntas ahí. ¿Realmente un misil Taurus cambiaría el juego en Ucrania? ¿Le daría realmente la victoria a Ucrania? ¿Qué significa que salgan estas grabaciones? ¿Qué significa la intención, independientemente si es verdadera o no, de Alemania de dar misiles Taurus a Ucrania? ¿Qué respuesta contundente daría Putin si se reciben los misiles Taurus? Bueno, hay muchas cosas ahí en juego. Adelante, te escuchamos con tu disertación, por favor. Me voy a un semanario alemán llamado Bild del 28 de febrero, donde un periodista, Dirk Hören, decía textual que el gobierno federal de Alemania se prepara cada vez más y más, concretamente el gobierno de Alemania, para un posible ataque de Rusia, es decir, nos venden la idea en guerra cognitiva de que Rusia va a atacar la OTAN y Alemania. Hay un documento que le he leído, un documento de 13 páginas para el Parlamento alemán, el Bundestag. El nombre en alemán es Risikoanalyse für den Zivilschutz, que eso traducido al español es análisis de riesgos para la población civil, es decir, metiendo el sesgo cognitivo del miedo, del pánico, del temor, es decir, que vienen, no que viene el lobo, que viene el oso ruso. Esos arrebatos delirantes, esos sesgos cognitivos que he explicado en otro programa, sesgo de autoridad,
el efecto de anclaje, la reactancia, la psicología inversa, esa explotación de las emociones, de los sentimientos de miedo y pánico para lograr de las masas, de las poblaciones, lo que los dirigentes quieren, todas las capacidades que se tiene de la ingeniería cibernética, de la información, de la psicología y de la psicología social. Lo voy a sacar también en este programa. Existe un comando en la OTAN que tiene 3 bases, por así decirlo, o 3 puntos, una en Ramstein, Alemania, Deutschland, otra en Huntington, en Cambridgeshire, que es UK, Reino Unido, y otra en Norfolk, en Virginia, que es la principal, claro, es la del boss de los Estados Unidos. Luego está la de Huntington, la del mini boss, y luego ya la de los demás siervos, empezando por la de Alemania, Ramstein. Todas estas armas contra el cerebro, que son la ingeniería cibernética unida a la tecnología ciber, unida al espionaje ciudadano, informaciones psicológicas, sociales y la utilización de sesgos cognitivos en los discursos y en los relatos para crear miedo y pánico, entre otros sentimientos, existe un comando que he dicho estos 3 puntos que se llama el comando aliado de transformación, curioso nombre, es decir, la OTAN también busca transformar a las poblaciones y a los ciudadanos al discurso que quieran lanzar. El Allied Command Transformation es con la excusa de proteger, de buscar, de educar, de moldear el pensamiento de la ciudadanía, se centran más allá de la construcción de unos relatos. Ya no se miran solo la guerra de los relatos, ya no es, se busca que haya un relato oficial compartido, una especie de doxa incuestionable, que se difunda a través de los medios oficiales y los medios vigilados, es decir, los media y las redes vigiladas, y que vayan a impactar como un misil neuronal contra los cerebros individuales. Hay que explotar, por lo tanto, el sentimiento, las emociones de las personas, anulando sus capacidades de raciocinio, de su razón crítica y dialéctica. Pues bien, cuando decíamos lo de los misiles Taurus, yo tengo la información de que más que provenir de rusos que lo investigaron o que lo espiaron, si fue así, menudo sistema que tienen los aliados, este Allied Command Transformation, que se preocupan mucho de vigilar a los ciudadanos y no estarían o no serían capaces de que de los hackers que vienen desde el supuesto enemigo llamado Rusia. Menudo comando Allied Command Transformation. Pero, repito, tengo la base de que hubo una filtración de esta por parte del MI6, como antes hemos comentado, porque esta conversación entre amigotes sobre la posibilidad de un ataque al puente Kerch en Ucrania con ese misil que estamos viendo, son misiles que tienen hocico de perro, como vemos ahí, parece que es un hocico de perro, y ojos grandes donde están las cámaras de alta resolución. Estos misiles tienen un alcance de hasta 500 kilómetros, son capaces de volar a una altura por debajo de los 35 metros, lo que les hace, por lo tanto, imperceptibles a los radares. Llevan un complejo sistema de GPS a partir de imágenes sobre el terreno o del terreno captadas en el entorno objetivo que se quiere abatir. Solo es posible utilizarlos correctamente si los especialistas están in situ. Luego voy a decir lo que ha dicho, porque me he metido hasta en conversaciones del propio CEO de la empresa transnacional que crea estos misiles, que cada uno de ellos vale en torno a 1 millón de euros. Cada hocico de perro de estos vale 1 millón de euros. Lo he visto en catálogo, además. Solo es posible utilizarlos correctamente, según se pensaba, si están los especialistas in situ y cuentan con las imágenes previamente actualizadas. ¿Quién se opone a enviarlos como tal? Olaf Scholz. El MI6, que es lo que crea una situación de compromiso al propio gobierno de Olaf Scholz. Olaf Scholz, ¿por qué no quiere una presencia de personal militar alemán en Ucrania? Porque sería equivalente a una participación directa.
los generales que aparecen en la grabación de 30 minutos presuponen que las Fuerzas Armadas ucranianas en el entrenamiento, con un entrenamiento técnico adecuado, podrían operar con estos misiles Taurus por su cuenta y caso de que Scholz autorizase entonces su entrega a Kiev, porque entonces no se necesitaría desplazar personal allí. Esa es una primera tesis que tenían en la conversación. Pero, a ver, la presencia de soldados del ejército alemán de la Bundeswehr en Ucrania no lo quiere el presidente Scholz. Sí lo busca el ministro de Defensa Boris Pistorius, que se postula para desplazar al presidente Scholz en las elecciones por el mismo grupo, es decir, las luchas de poder. Y en tercer lugar, Ucrania realmente solo los utilizaría a los misiles hocico de perro para defenderse y dentro de su territorio, o podrían caer en territorio ruso lanzados desde aviones y entonces provocarían una situación todavía, pues lo voy a ver con detalle. Reino Unido tiene en Ucrania a los misiles Storm Shadow, que fueron entregados a Ucrania y tienen algunas personas sobre el terreno, pero Occidente es tan hipócrita y tan poco valiente a la hora de reconocer la naturaleza de estas personas que están allí, que solo dice personas sobre el terreno, no dice que el ejército del Reino Unido esté en Ucrania. Hay ciertas personas en Ucrania y lo que sí están son los misiles Storm Shadow. Olaf Scholz había dicho días antes, y por eso yo creo que ha habido la filtración del MI6 para decir, tú has dicho esto, pues ahora yo te ataco por aquí. Dijo Olaf Scholz, lo que hacen los británicos y franceses, porque también los franceses están por ahí zascandileando, lo que hacen británicos y franceses en materia de gestión de objetivos y de apoyo a la gestión de objetivos en Ucrania no puede hacerse por parte de Alemania. Esto provocó la reacción del Reino Unido. Rishi Sunak rápidamente dijo que sí, que hay misiles Storm Shadow en Ucrania de largo alcance, ojo, son misiles de largo alcance, los Storm Shadow, pero que el proceso de selección de los objetivos de estos misiles es solo competencia de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que las Fuerzas Armadas del Reino Unido se lavan las manos, no están presentes allí y no tienen responsabilidad. Ojo, son como tiran la piedra y esconden la mano. También vi el vídeo que difundió RT, que lo difundió la directora de RT, Margarita Simonian, donde Moscú ha pedido explicaciones al gobierno alemán. Aparentemente, la conversación del 19 de enero del año 24 no se produjo a través, esta conversación que se ha grabado, no se produjo a través de una línea segura, es decir, hablan de Allied Command Transformation, de mucha guerra cognitiva, pero luego en las conversaciones uno de los participantes lo hacía con un móvil y la plataforma que lo estaban haciendo era de videoconferencias Webex, es decir, como si tú y yo nos ponemos a hablar de cómo preparar el ataque y lo estamos haciendo a través del propio teléfono. Decir simplemente que en Alemania hay muchos intereses por parte de esta militarización que se está sufriendo por parte de los gobiernos de la Unión Europea, militarización y economía de guerra, porque un coronel retirado, hoy es político, pasan del ejército a la industria o a la política, se llama Roderick Kiesewetter, es el vicepresidente de la Comisión de Control de Inteligencia, nada más y nada menos que del Parlamento alemán, del Bundestag, y ha dicho que el material interceptado, él lo achaca a Rusia. Dice que va más allá de lo que han difundido, que tienen todavía más documentación Rusia. Y dice todo esto. Este señor, ojo, es un coronel retirado de la CDU, dice que Rusia está demostrando hasta qué punto utiliza el espionaje y el sabotaje en el contexto de la guerra híbrida, pues como lo utiliza Occidente, solo que parece que más efectivamente, y para influir en las decisiones, desacreditar a las personas y manipularlas. Es un economista que estudió en Múnich y estudió también en Austin, Texas,
y dijo una frase escalofriante también. Dijo, si quieres ver cómo es un misil Taurus, bueno, él está a favor de que estos misiles Taurus los tenga Ucrania. Yo, incluso a los propios ciudadanos alemanes que no sabían, el otro día un alemán amigo me decía, pero estos misiles, ¿dónde están? Pues yo desde España le puedo decir dónde están. Si quieres ver cómo es un misil Taurus, aparte de la fotografía, si estás en Baviera, toma la carretera dirección Augsburgo, pasa por Kürbach, llega a un bosque que se llama el bosque de Malzhausen, Malzhausen, y aquí, cuando llegas a este bosque de Malzhausen, hay un callejón sin salida, una carretera que no tiene salida, en medio de ese bosque. Ves unas vallas muy altas, ves unos guardias de seguridad que están muy atentos, y hay una empresa de la cual voy a hablar, que es la que produce a $1.000.000 cada uno de estos misiles, la empresa de defensa MBDA. Hasta el año 2019 había construido cientos de armas de alta tecnología. Las líneas de producción de suministros siguen allí y el know-how de los programadores también allí. ¿Podría, como tú me has preguntado, Taurus decidir la guerra? Pues bien, el fabricante quiere vender. El fabricante bávaro, que se llama el director general de esta multinacional MBDA, que es una empresa europea con miles de millones de ventas, tiene solo en esa zona que he dicho antes, tiene 1.000 empleados, en Schrobenhausen. El director general se llama Thomas Gottschild, Gott y Schild, como Rothschild, en vez de escudo rojo, escudo de Dios, Thomas Gottschild. En una publicación alemana que he leído hace unas horas, del 7 de marzo, en la publicación Merkur, con un periodista, Christian Deutschländer, decía que este altísimo ejecutivo de la empresa que fabrica estos misiles, él, claro, si se venden los misiles, pues mejor para la empresa y mejor para él. Y dice que sí, podrían operarse los Taurus en el extranjero sin tener que llevar soldados alemanes. El cliente, en este caso Ucrania, recibiría formación para que para que pueda ser técnicamente capaz de utilizar los Taurus por sí solo. Es decir, de esto hablan los que lo fabrican, quieren vender estos misiles. Esto es muy emocionante, dice este Thomas Gottschild. Es decir, es muy emocionante que te compren misiles de 1.000.000 euros y que ahora voy a decir todas las especificaciones de muerte que tienen. Porque con esto, dice, estamos eliminando el argumento de los oponentes, es decir, de Scholz, de que no quiere ni puede tener enviados soldados alemanes en suelo ucraniano. Nosotros les damos las instrucciones. La segunda preocupación de Scholz sigue persistiendo. Es decir, ¿el misil es defensivo o es ofensivo? Vamos a ver que es ofensivo, porque ¿a qué objetivos puede volar el sistema? ¿A qué profundidad de territorio ruso puede llegar este arma alemana? Taurus, el misil, es una de las armas más peligrosas del ejército alemán, de la Bundeswehr, y podría atacar territorio ruso y territorio ucraniano. Voy al detalle. Taurus es un misil de crucero tipo KEPD-350. Son drones que se enganchan debajo de un avión, que se lanzan desde un avión, que vuelan hasta 500 metros. El misil de por sí va solo ya sin el avión en un área de 500 metros. Puede lanzarse desde espacio ucraniano, pero ya avanzar hacia territorio ruso y alcanzar objetivos en Crimea y en Rusia. Son misiles de 5 metros de largo, con un peso de 1.400 kilos. Se dirigen a su objetivo con su propio motor. Tiene 4 sistemas de navegación independientes, los guían en vuelos autónomos a baja altura, es decir, que menos de 50 metros para que los radares no les detecten, ni las fuerzas enemigas de defensa. Cuando impactan, al impactar explota un sistema de ojivas, ahí está dibujado un sistema de ojivas que se llama Mephisto, con el nombre del demonio, Mephisto, que pesa 500 kilos, genera tanta fuerza que puede romper cualquier búnker, por grande que sea,
y, por lo tanto, atacar los depósitos de municiones rusos. Esto lo dice el que quiere vender estos misiles en la revista Mercure. Una primera carga abre un hueco en el hormigón y una segunda varilla de metal que pesa otros 400 kilos penetra por esa brecha y explota. Lo que ha hecho la Bundeswehr con esa insinuación en esa llamada de amigotes detectada era atacar los pilares del puente de Crimea, porque decían, no, con un Taurus no, serían lo mismo, necesario 2 Taurus. Pues bien, yo vi la reacción alemana, pero también me fui a la reacción rusa. En un programa de alguien que le consideran en Occidente, claro, es de Rusia, es un analista pro-Kremlin, Dmitry Kiselyov, dijo que si eso pasara, esto lo ha publicado el diario italiano La Stampa, él tiene una emisora prohibida en Occidente, por supuesto, la emisora Rossilla, pero yo lo he leído vía italiano en el diario La Stampa. Dmitry Kiselyov dijo que si se atacaba el puente de Crimea, pues evidentemente los rusos responderían en represalia con 4 puentes. Y los citó: el puente ferroviario de Hohenzollern, en la ciudad de Colonia, Köln, los puentes Fehmarnsund y Rügen en el norte de Alemania, y el puente acuático de Marburg que cruza el río Elba. 4 puentes que serían destruidos. Cuestan, como he dicho, en torno a 1 millón de euros cada misil. La Bundeswehr tiene encargados desde el año 2004 600, realmente capacidad de entrega pueden tener en torno a 100. Y para terminar, me voy con esto de los negocios de la guerra. Los políticos de esta coalición que gobierna Alemania, donde están, se llama la coalición del semáforo, porque están los de las derechas de la CDU-CSU, de Scholz y de los de Baviera, también están los Grüne, los ecologistas, que debe ser que los misiles es lo más ecológico del mundo y están a favor de que se vendan y que se lancen y se exploten. Y también están los liberales, que no quieren ayudas del Estado, pero cuando es para la economía de guerra sí la quieren. Entonces la coalición del semáforo va a decidir qué va a pasar con esta alta tecnología en este bosque de Alta Baviera que he comentado antes, donde el presidente, que he dicho antes su nombre, el CEO de esta empresa, Thomas, en alemán, Thomas Gottschall, estuvo el día 6 de marzo, es decir, doy información muy reciente, el propio 6 de marzo pasado estuvo el primer ministro de Baviera, recordemos que Alemania es una república federal y un estado llamado Baviera, el primer ministro de Baviera, el doctor Markus Söder, líder de la CSU, ahora también es partidario de que se entreguen a Ucrania. Y dice este ministro de un estado, en este caso Baviera, de un estado de la República Federal Alemana: hemos de dar estos misiles a Ucrania, sin esto Ucrania no tendría ninguna posibilidad de defenderse. Y lo dice en la visita que hace a la fábrica el día 6 del 3 pasado con Thomas Gottschall, Thomas Gottschall, contento de que un político de esa envergadura y de esa altura, un presidente regional, diga que hay que comprarle misiles Taurus y que hay que entregárselos a Ucrania. Ya he dicho dónde estaban parte de las fábricas, aunque no solamente están, es Schrobenhausen, que está cerca de Múnich, entre Múnich, Augsburgo e Ingolstadt, como he dicho antes, en el bosque de Hagenauer. ¿Hay personas que dependen de esas fábricas? Pues sí, hay 950 personas que trabajan en la sede de Schrobenhausen, hay 70 personas en la sede de Ulm y 250 personas en la sede de Anschau an Inn y en el centro de pruebas de Freienhausen y en el lugar de reparación que es Geameskeil. Esta empresa, y termino, la MBDA Deutschland, es una filial 100% de MBDA SAS, que es la consolidación que se hizo desde el 2001 de varias empresas europeas de distintos países en las ramas que tenían de misiles guiados. Por ejemplo, la franco-británica Matra Bae Dynamic se unió su área de misiles guiados con la francesa EADS, Aerospatiale Matra Missile,
y también con la italiana Alenia Marconi Systems, y entre las tres hicieron con la alemana, con la MBDA Deutschland. En el 2006 la MBDA adquirió también EADS, la empresa alemana Lenkfug Corp System, y eso crearon en el 2012 este macrocomplejo que, ya digo, está participado el 37% o más es del grupo Airbus, el 37,5% de BAE Systems y el 25% del grupo Leonardo. Es decir, transnacionales, negocio de guerra y políticos asistiendo en que qué bueno es y qué emocionante es estos misiles a millón cada misil, y si son 600, pues 600 millones a tirar sobre las cabezas de la ciudadanía, ya sea de un lado, ya sea de otro. El misil del millón. Y como último punto, Javier, la lavadora. ¿Quién es la gran lavadora de dinero y por qué Ucrania es un punto importante para entender esta maquinaria que lava no ropa, sino lava billetes y capitales y finanzas, por favor? Pues bien, voy a empezar por las últimas informaciones, por un informe del año pasado de los servicios italianos al Parlamento, una relazione que sobre los gastos que ha tenido, en el que se dice que la guerra en Ucrania, la ayuda militar global asignada por los gobiernos europeos en el año 23 ya superó, y hemos dado cifras, ya superó a las ofrecidas por los Estados Unidos. Empiezo primero con Francia. Francia proporcionó, y esto lo hace el señor Macron y su gobierno a través de su partido Renacimiento, Renaissance. Debe ser el renacimiento hacia la muerte y la desindustrialización de Francia. Pero bueno, Francia proporcionó a Ucrania un total de 1.700 millones en ayuda militar 2022, 2.100 millones de euros en el 2023. En el 2024 se cifra hasta 3.000 millones lo que va a ser la ayuda adicional. Ya sumamos 1.700, 2.100, 3.000. Más luego el desarrollo de la base industrial de defensa de Ucrania, incluso mediante inversiones directas francesas, en vez de territorio francés, se va a deslocalizar la producción a Ucrania y la producción conjunta para fabricar en Ucrania armas y municiones prioritarias, crear empresas conjuntas oligarcas ucranianos con empresarios y políticos franceses, incluso para el mantenimiento, la reparación de las armas y del equipo militar, eso sí, deslocalizándolo de Francia. El mismo esquema es el de la Italia de Meloni. Recordemos que Meloni iba por el partido del patriotismo nacionalista, el patriotismo de los nacionalistas italianos, de los Fratelli d'Italia. Mucho Fratelli, pero el dinero lo sacan fuera. 110 millones de euros en apoyo presupuestario a Ucrania, 200 millones en concepto de préstamos subvencionados, 820 millones en concepto de ayuda a refugiados ucranianos, 400 millones en concepto de apoyo macrofinanciero de Ucrania, ponen nombres y etiquetas, 213 millones en apoyo a la resiliencia energética de Ucrania y 8 paquetes de ayuda militar de Ucrania en el 2022, en el 2023 y también en el 2024, y con lo que he dicho antes de los acuerdos bilaterales, Francia, Alemania, Italia, todos estos que he nombrado, durante 10 años más. Todo esto basado en una declaración conjunta de una conferencia bilateral para recuperar Ucrania. Ucrania, ya dije que necesitaba más fondos que los fondos del Plan Marshall que se hicieron para la recuperación de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto durante 10 años. Es decir, es una máquina de sacar dinero blanco y el dinero negro que va y viene y por el camino se entretiene de comisionistas. Se compromete a Italia a fortalecer la cooperación entre sus empresas para la recuperación y reconstrucción de Ucrania. Y repito, la situación de Italia también está boyante. Bueno, su asociación con la ciudad y la región de Odessa. Estos acuerdos bilaterales, como he dicho antes, intentan asustar al enemigo ruso. Yo no creo que les asusten. Buscan bajo el relato de crear una cortina, un nuevo telón de acero en el territorio ucraniano. Lo que quede de Ucrania, va a ser utilizado como el nuevo telón de acero, pero construido por Occidente esta vez.
Y no va a haber, como he dicho antes, keynesianismo de guerra. Aquí las industrias, el ID más I va a ser todo para aplicación militar y no civil. Y vamos cada vez más hacia una sociedad más autoritaria, más de control, más militarizada, más neofeudal, con una explotación máxima de la fuerza laboral e incluso del medio ambiente. Los propios ecologistas son ecologistas, pero no para los misiles y las bombas. Es algo curioso. Es el ataque del gran capital transnacional que busca la subrecuperación vía plusvalía en economía de guerra. ¿Contra quién? Contra los ciudadanos, contra las pymes, contra las industrias tradicionales, contra el segundo sector industrial tradicional, contra el ataque al primer sector, el sector primario, que es la agricultura, la pesca, la ganadería, y el vaciamiento de una sociedad de servicios cada vez más depauperada. Lo estamos viendo. Lo he dicho antes con lo de la mamografía, o una economía de la subvención de la miseria. Es decir, te doy una paguita, una ayudita y mantente así y no protestes que si no te la quito. ¿Cuánta ayuda ha enviado la administración Biden al gobierno Zelensky? Pues me baso en datos de Occidente, en el Council on Foreign Relations del 23 de febrero del año en curso. Cada año los Estados Unidos envían miles de millones de dólares en ayuda a países. Dicen que por ayuda humanitaria, pero realmente son por sus intereses económicos y de seguridad más que por sus intereses humanitarios. Desde la operación rusa, ya he dicho que el plan Marshall que hizo Harry Truman, el plan Marshall de la Segunda Guerra Mundial, ya ha superado las ayudas de Ucrania, el equivalente a lo que sería hoy el plan Marshall. En Estados Unidos, además, juegan más inteligentemente que en Europa, es decir, allí se lanzan unas cantidades, pero no se destinan automáticamente esas cantidades, es decir, 75.000 millones de dólares en asistencia. Esta cifra no incluye además todo el gasto de las relaciones con la guerra en Ucrania ni las ayudas de terceros países. El Congreso aprobó en el año 2022 113.000 millones de dólares en ayuda y asistencia militar. El PAC general para el año fiscal, porque luego esas ayudas luego se tienen que ir dando por años fiscales. En el año fiscal 2023, 47.000 millones de dólares, más de 47.000 millones, fueron a parar a Ucrania en asistencia, que si decimos es asistencia humanitaria militar, pues lo desgloso muy claramente. Las 3/5 partes de los 113.000 millones, las 3/5 partes, que son 67.100 millones, eso ha ido para defensa, es decir, para el Mambrú se va a la guerra. Y las 2/5 partes restantes, 46.000 millones, una parte ha ido para la administración, el gobierno de Zelensky, apoyo económico de las instituciones, y una pequeñísima parte de ahí para el reasentamiento de refugiados y para la ciudadanía. El apoyo militar directo de los Estados Unidos es luego algo aparte, porque ahí tenemos lo que la autoridad presidencial aparte puede dar, lo que se llama la PDA, la Autoridad Presidencial de Reducción. Y ahí vemos que, y luego la USAID, que es la Iniciativa de Asistencia a la Seguridad de Ucrania. Y luego están las FMF, que es Financiamiento Militar Extranjero. Es decir, nos venden una cifra, pero luego hay otros organismos, institutos o la propia presidencia que van detrayendo fondos de los norteamericanos. Por ejemplo, estoy pensando en el financiamiento militar extranjero, que es para reponer reservas de los aliados. Biden lo ha usado desde 3 veces desde el año 23 y ya ha soltado por esa otra vía 3.100 millones. Lo de la PDA, que he dicho antes, que el POTUS Biden puede enviar equipo militar desde las propias reservas americanas, aparte de los 113.000 millones. Esto ya ha dado 27 veces y va en torno a los 15.600 millones. Y luego aparte lo que he dicho de los FMF y de estas otras iniciativas. Es decir, la cantidad de dinero realmente que se está llevando Ucrania es un agujero negro. Nos dicen lo que sale o lo que anuncian en los parlamentos. Estoy pensando, por ejemplo, en un rastreador que sigo, es un rastreador del soporte de Ucrania del Instituto Kiel, el Kiel Institute for the World Economy, y a fecha 16 de febrero
veo que Dinamarca iba en torno a más o menos 8 billones, Alemania 50 billones, Lituania 10,5 billones, Noruega 0,2 billones, Suecia 0,16, Suiza 0,92, a ver si no me he trastocado, Dinamarca era 8 billones, la Unión Europea eran 50, Alemania 10,5 billones, Lituania 0,2, Noruega 6,6, Suecia 0,92, que ahí me he equivocado, y Suiza 1,6. Total, por esa otra vía han ido otros 77 o 78 billones de euros. Estamos viendo miles de millones. Ya se ha superado con creces la cifra, si sumo 100 y pico por un lado y otros 100 y pico por otro lado, de los 77 más los 30 y tantos, más ¿cuántos billones de dólares o euros se está llevando el gobierno de Zelensky? Y a pesar de esos billones salen de los impuestos de los ciudadanos de cada país, no ganan la guerra, retroceden. Y esto lo quieren mantener durante 10 años. Por eso digo que es una gran maquinaria de lavar. Es una maquinaria de lavar y de esquilmar y de enriquecerse. Gracias, Javier. Gracias. Pues ya uno se va a dormir con la idea de que va a tener uno pesadillas, Javier, porque si no es el misil que te cae encima, entonces es el político que está viendo cómo te va a quitar el dinero o cómo te va a dejar más pobre. Quizá por eso escogiste hoy una obra que no es pictórica, sino es una obra fotográfica, en donde vemos rasgos de esta deshumanización, o no sé cómo lo interpretes tú, por favor. Es una obra de un fotógrafo que nació en un estado báltico, en la capital de Letonia, en Riga, en el año 1906, Philip Halsman, que murió en Nueva York con nacionalidad ya americana en el año 79, en junio del 79, que salió de Letonia, de la Letonia soviética, y vivió en Austria, y tuvo que salir por patas, como se dice vulgarmente, de Austria, porque, a ver, en Austria, en aquellos años, ya se estaba viviendo, en los años 30, cuando él vivía con su padre en Austria, él era hijo de judío, del doctor Morduk Halsman, y ya se vivía, Austria ya estaba en medio del ardor antisemita. Él con su padre estaba haciendo alpinismo y escalada en las montañas austriacas, y el padre murió en la escalada y le acusaron de asesinato de su padre, y fue condenado a 4 años de prisión. Fue famoso el caso porque fue liberado 2 años antes del cumplimiento de su pena, porque intervino Albert Einstein y Sigmund Freud, a través de la hermana, su hermana Liuba, había hecho intercesión a grandes personalidades de la época, como era Einstein y como era Freud, para que les liberasen. Salió por vía con pasaporte lituano y se estableció en París. Vivió en París hasta la otra desgracia que le tocó vivir en esa época. Sale de un sitio, vive en París, pero en el año 40 había vivido en París, había hecho fotografías de Malraux, de Paul Valéry, de Marc Chagall, de Le Corbusier, de Jean Giraudoux. Había publicado en la revista Vogue portadas, en la revista Voilà, en la revista Vue, pero entraron los nazis en París y tuvo que volver a ser rescatado, en este caso otra vez por Albert Einstein, que en contacto con la esposa del presidente Roosevelt, Eleanor Roosevelt, le dio permiso para que accediese a los Estados Unidos. Estoy pensando en una frase de Dorothea Tanning que dice que el arte siempre ha sido la balsa a la que nos subimos para salvar nuestra cordura. Por eso yo intento siempre terminar el programa con el arte, para que sea como una balsa de cordura. Aquí vemos en esta obra que he traído es del año 49, ya estaba en Nueva York, en Estados Unidos. Es El sueño de un poeta. Él había conocido en París, cuando vivía, Philip Halsman, recordemos, había conocido y había fotografiado a muchos poetas y artistas que he citado antes,
algunos de ellos, y conocía a un poeta, a un artista y a un cineasta francés llamado Jean Cocteau, que tuvo una película muy famosa, La Belle et la Bête, La Bella y la Bestia, y también con motivo de la presentación en Nueva York de una película que iba a presentar Jean Cocteau, que se llamaba El Águila con dos cabezas, L'Aigle à deux têtes, la revista Life, donde trabajaba Philip Halsman, dijo que hiciese un reportaje fotográfico, un ensayo fotográfico con cámara a este poeta. Ya se conocía, recordemos que había trabajado en publicaciones francesas, pero luego trabajó fundamentalmente para la revista Life, pero también para la revista Esquire y para la revista Look. Publicó más de 100 portadas en Life. Aquí vemos a Jean Cocteau, que es el que está vestido, está en situación. La técnica que tiene este pintor es la técnica del jumping style. Hace que capturar el verdadero espíritu de las personas, pidiéndoles que salten. Y coge la fotografía con las personas saltando, porque dice o decía que cuando las personas saltan, el jumping, la jumpology, el jumping style, cuando saltan, los sujetos, ya sean celebridades o figuras públicas, dejan caer su máscara y revelan su más íntimo ser. Cuando le pides a una persona, decía, que salte, su atención se dirige al acto de saltar y la máscara cae para que aparezca la persona real. Pues bien, aquí estamos viendo por una parte a Jean Cocteau vestido y a un bailarín que le había presentado Leo Coleman, que luego, teniendo en cuenta la opción sexual de Jean Cocteau, terminó derivando de pareja, en eso que llaman los franceses coup de foudre, pareja temporal de Jean Cocteau. Y yo me ha gustado mucho esto porque este cuadro, porque vemos muchas cosas aquí, o al menos yo lo quiero ver con lo que he tratado hoy. Vemos dos hombres, uno invertido, no quiero decir invertido porque está cabeza abajo, desnudo, suspendido en el aire. Otro vestido, también suspendido, ambos en torno a un reloj circular de la pared. Es importante el tema del reloj, es el inexorable y brutal paso del tiempo que lo tiene solo la percepción humana. Los animales no sabemos que tengan percepción del tiempo. El tiempo es oro, tempus fugit, un espejo además donde se refleja una luz y una consola con un busto sin rostro definido y una silla contra la pared, una pared blanca que pareciera unirse con el techo en un ángulo como si fuera un lienzo. A mí esto me provoca o me trae a colación todo lo que he tratado hoy, que vivimos en una situación en que la población podría dividirse en dos grandes grupos. Unos viven entre la ceguera de quien goza de ser ignorante o de la ignorancia y vive en una falsa burbuja del carpe diem, disfrutar de los placeres de el aquí te pillo, aquí te mato, como dicen vulgarmente en español, y la otra parte, los sujetos manipulados, los cerebros hackeados, pero de siervos que voluntariamente no reconocen que son siervos. Y Europa, aquí estoy viendo en esta fotografía de dos personas que no tienen los pies en la tierra, no tienen los pies en el suelo, y uno está cabeza abajo y otro está yéndose por las nubes, vemos que Europa camina hacia su autodestrucción. ¿En beneficio de quién? De una élite cleptocrática, corrupta, nihilista, una auténtica jauría de ineptos encima, encumbrados, como dicen un término en Latinoamérica, una purría, una morralla, un hampa en las instituciones tanto nacionales como de Bruselas, donde nuestro dinero termina siendo pasta de chorizos, putas, putos, putes, badanas y malandros. Y querría terminar simplemente con una frase de Thomas Hobbes que dice: cuando los hombres y mujeres, cuando el ser humano construye sobre falsos cimientos, cuanto más construyen, mayor será la ruina. Así es porque se tambalea todo. Y si te fijas en el reloj que estoy viendo,
pues no tiene el número 4, pero van a ser las 4 de la tarde o de la mañana. Y está apuntando justamente a lo que no tiene en el 0, el 4 y el 10 en lugar de las 12, el 7 en lugar de las 6. Muy interesante, muy interesante. Además, el juego de sombras, que sí corresponde a un sol, pero que el reloj tiene otra sombra que va hacia arriba, y muy interesante. Y hablando de balsas, pues yo acabaría diciendo que la balsa sea bálsamo de lo humano, pero jamás transporte, me imagino esos destructores, pero jamás transporte de armas ni de mercenarios. Que la balsa sea bálsamo de lo humano y nunca transporte de armas ni de mercenarios. Muchísimas gracias, Javier, gracias por esta clase magistral. Y pues estamos esperando ya impacientes para la próxima semana. Un abrazote, hermano. Gracias siempre por tu investigación y tu reflexión a profundidad. Nos vemos, y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, muchísimas gracias. Hasta la próxima.